Que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Detienen al presidente y al CEO de Plus Ultra. Zapatero negó en el Senado haber cobrado de Plus Ultra. Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra. La policía asegura que Zapatero se reunió con el presidente de Plus Ultra. Zapatero y sus hijas llegaron a ingresar 4 millones. La UDEF implica a Zapatero en la venta de petróleo venezolano. La UDEF detecta que Zapatero canceló de golpe una hipoteca. La UDEF detecta pagos a Zapatero del empresario chino. Una de las acusaciones pide al juez del caso Plus Ultra que impute a la esposa y a las hijas de Zapatero cobró un peaje Zapatero. total de 2 millones de euros. Zapatero cobró por dar acceso al petróleo venezolano. Zapatero se lucraba con mordidas mientras cobraba. El juez constata que Zapatero y Julito querían sacar 3 millones. El juez sostiene que Zapatero buscaba montar un lobby El comercial juez en los atribuye a Emiratos. Zapatero la orden de crear una sociedad en Dubái. La UDEF desmiente la versión de Zapatero. La policía registra la oficina de Zapatero. Pedro Sánchez, vendedor de la nación. Las hijas de Zapatero cobraron casi 1 millón. Zapatero mintió en el Senado. La UDEF cree que la trama de Zapatero pagó 10.000 euros. La exmujer de uno de los hombres fuertes de Sánchez aparece relacionada con el think tank de Zapatero. Zapatero guardaba decenas de collares, pendientes y relojes. Los mandos de la compañía, Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, confiesan. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Y pensar que Zapatero es simplemente una pieza más del régimen de Delcy Rodríguez. Comenzamos. Para sintetizar lo que usted acaba de ver, quiero explicar un par de cosas. El magistrado de la Audiencia Nacional se basa en su escrito en 40 empresas, 110 movimientos o transacciones financieras, 60 personas y más para concluir que hay indicios de delito de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales. Suficientes indicios para llegar a esa conclusión, ¿no? Es importante también saber esto, porque es solamente referente a la trama de la aerolínea Plus Ultra. Y es que España no está preparada para lo que ha salido en estos días, ni para lo que viene en los próximos. Y es que ahora mire, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, salió de Venezuela un 8 de septiembre de 2024. Los hermanos Rodríguez lo quisieron obligar a firmar un documento para que validara la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro. Casi nada, ¿verdad? Y 2 años después, o prácticamente 2 años después, nos enteramos que el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, metió a su empresa en esas negociaciones. Imagínense ustedes el calibre de podredumbre. Y todo esto se sabe ahora porque las autoridades que llevan este caso por lavado de dinero luego encontraron la famosa libreta en la oficina de Julito Martínez, el amigo que le administraba la consultora Análisis Relevante a Zapatero, y tenía estos datos. Miren la imagen de esta libreta, en donde se lee que Edmundo González se venga, que EG se venga. En el allanamiento a las oficinas de Zapatero y de Julio Martínez también encontraron dinero, joyas y así otros documentos relacionados con la dictadura venezolana y con los presos políticos de nuestro país, las fichitas de cambio de estos sádicos. Y no se me aburra tan rápido de este tema, porque usted tiene que disfrutar de este momento, porque estas caídas no se ven tan frecuentes. Hay que seguirle el hilo a toda esta historia, porque desde ya se están moviendo las bases del gobierno español y tenga por seguro que el impacto llegará hasta Venezuela. A las 8:17 de este 19 de mayo que acaba de pasar, de 2026, entró en la oficina de Zapatero, en Ferraz 35, esa comitiva del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Acaban ese registro a las 14, a las 2 de la tarde. Consiguieron unas cuantas cositas. Y presta atención a esto, porque mirando el acta, la mayoría de los relojes que allí encontraron no son la gran cosa en realidad, salvando un Omega y quizá el Longines no eran la gran cosa. El resto de los relojes, en este caso, son de una relojería medianamente interesante.
relojería suiza, mediana, de moda, pero nada caro como tal. También había un crono DC 6067 con la inscripción Tus compañeros, un regalo de empresa. Pero las joyas y los relojes no son realmente el bloque importante del acta, aunque usted no lo crea. El acto fundamental allí, o el hecho fundamental, es el digital. Y esto puede sonar confuso porque es técnico, pero me va a entender. La policía clona 2 computadoras enteras, bandejas completas de correos en cuentas del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Una, de hecho, conectada por IMAP a presidentezapatero@presidentezapatero.com, el dominio de él mismo. Un OneDrive corporativo y carpetas compartidas en la red. Todo esto se empaquetó en 3 ficheros RAR con sus hashes SHA-1 calculados en el momento delante del letrado. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es lo que convierte la información que de allí sacaron en una prueba legalmente intocable, porque cualquier alteración posterior a ese momento cambiaría el hash, o sea, es una firma digital, se aseguraron. Además, físicamente extrajeron 2 discos duros, un Seagate y un Western Digital, sacados directamente de los ordenadores de sobremesa que tenía. Se llevaron también pendrives, un disco duro verbatim, 2 iPhones, 2 Samsung Galaxy y 7 agendas anuales que estaban rotuladas como Presidente Zapatero, una por cada año de 2019 a 2025. Y luego, por supuesto, las carpetas del registro físico que dicen bastante por sí solas. Una decía contratos, otras facturas José Luis Rodríguez Zapatero, facturas conferencias, editoriales, Planeta, Uso y Novona. Habían también 2 carpetas de Thinking Heads, la agencia de speakers, y también de otras empresas. Y yo sé que los titulares que usted escuchó iban sobre aretes, relojes, cadenas, pero escuche bien, porque lo importante son los teléfonos, los discos duros, las 7 agendas y las carpetas. Por eso, cuando miras todo en conjunto, las 40 empresas, los 110 movimientos, las 60 personas, los ordenadores clonados, las agendas de 7 años continuos y esa libreta que decía que Edmundo González se venga, no estás viendo un escándalo español. Estás viendo el primer eslabón de una cadena que ya empezó a romperse. Y esa cadena, usted sabe que va directo a Caracas. Porque los mismos hermanitos del mal, los Rodríguez, que intentaron forzar a Edmundo a legitimar la elección fraudulenta de Maduro y que ahora desconocen a Maduro, son los que aparecen una y otra vez en toda esa trama. Y Delcy Rodríguez, sobre todo, como la figura visible y la defensora política de todo ese entramado, ya no puede seguir fingiendo que esto es un asunto interno de España. Y esto, créame que va a acelerar su caída. O en el mejor de los casos, para ella, su salida obligatoria. Porque el costo político de mantener a Delcy se va a volver insostenible con el paso de los días. Y cada nuevo dato que salga de esos discos duros, de esos teléfonos y de esas carpetas con contratos, facturas JLRZ, José Luis Rodríguez Zapatero, va a ser una bombita de relojería. Y el efecto dominó va a ser brutal. Cuando las mafias que operan bajo el paraguas del gobierno venezolano, del régimen, empiezan a salir a flote en España con nombres, con números de cuentas, con pruebas digitales que no son modificables, se implosiona cualquier resto de confianza que todavía pudiera tener el sector empresarial serio del mundo, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y ya esto no es solo un problema de imagen pública, va muchísimo más allá. Es un problema de supervivencia política. Porque cuando el mundo empresarial sobre todo, serio, ve que hasta el expresidente de España termina con sus oficinas registradas por blanqueo y tráfico de influencias, conectado todo a la cúpula chavista, dígame usted qué empresario serio va a querer seguir haciendo negocios con quien protegió y promovió esa red. Delcy ya no tiene mucho margen. El reloj que marcaba tus compañeros en la oficina de Zapatero ya no marca la hora en Caracas, marca una cuenta regresiva. Y hay una señal aún más importante, pero esa te la voy a contar esta noche en nuestro canal de La República, porque créeme, no va a tener desperdicio la conversación de esta noche. Se vienen curvas, Delcy, se vienen curvas.
Pero hoy tenemos más. Y arrancamos el programa de una manera distinta, porque el Pollo Carvajal, en medio de sus negociaciones con la Fiscalía de los Estados Unidos, ofrece información del personaje del momento, usted sabe, el mediador de la paz, José Luis Rodríguez Zapatero. El Washington Post vuelve a colocar un nombre en la conversación pública e infiere que este influyente personaje suscita inquietudes en materia de control en Venezuela. ¿Quién es el personaje? ¿Hasta dónde extiende su poder? ¿Qué relación guarda con la activación de la tercera fase? O mejor, ¿por qué publicaron ese artículo? Ya vamos para allá. El juicio de PDVSA Cripto, señores, tiene un nuevo capítulo y bien oscuro. Traición a todo lo que da. Tarek versus Diosdado. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, 26 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que lleva por nombre apolítico. Continuamos. Cuando el mayor guardián de los secretos de una dictadura criminal decide abrir la boca, el pánico se extiende por la izquierda global más rápido que los apagones de La Habana, producto de los irresponsables del régimen de Castro. Hugo el Pollo Carvajal, señores, ese ex jefe de inteligencia militar que todos conocemos, del chavismo, que sabe perfectamente de muchísimas cosas, se encuentra metido de lleno, como usted sabe, en una negociación de alta costura con la Fiscalía de los Estados Unidos. Está buscando salvarse. Y desde su celda en Nueva York, el Pollo está buscando la manera más expedita de rebajar su propia factura con la justicia norteamericana. Y para lograrlo, ha decidido además poner sobre la mesa la cabeza de uno de sus comensales internacionales favoritos, José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta que Carvajal tiene datos, fechas, montos y algunas cositas presuntas millonarias, comisiones, que Zapatero cobraba por hacer de relacionista público a las mafias de Venezuela. Mire usted esto que colocaba ayer nuestro amigo David Alandete en su cuenta de X. Hugo el Pollo Carvajal sigue, por cierto, negociando con la Fiscalía, aún a la espera de modificar varios puntos del escrito en el que se inculpa. Según una fuente que lo trata a menudo, ha ofrecido información en los Estados Unidos sobre Zapatero y sobre comisiones en Venezuela. Solo falta que haya interés de los fiscales en Nueva York. Mire, un detallito, ¿no? La reacción de Zapatero, entre todo esto, ha sido un derroche de cinismo digno de Jorge Rodríguez, por ejemplo. Salió corriendo a publicar un video, jurando por lo más sagrado que él jamás ha recibido dinero ilícito, ni un euro, y que todas sus andanzas en Venezuela han sido, señores, por pura mediación internacional, por amor a la paz. Claro que sí, José Luis, por supuesto, te creemos por completo. El amor a la paz. El amor a la paz casualmente cotiza al 1% de comisión en el rescate de aerolíneas, o esta aerolínea fantasma, y en la asignación de buques petroleros controlados por la ilegítima Delcy Rodríguez. Y es que es fascinante cómo estos personajes, cuando se ven acorralados por los testimonios de los mismos delincuentes que ellos protegían, intentan apelar a una dignidad que empeñaron hace años en los pasillos de Miraflores. ¿De verdad ellos pensarán que la justicia federal se conmueve con un video de descargos o de llantos en redes sociales? Aquí es donde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene ante sí una oportunidad de oro que nos invita a una mirada estratégica. Porque sabemos perfectamente que la justicia de los Estados Unidos es meticulosa, institucional y extremadamente cuidadosa antes de dar un paso en falso, lo cual es profundamente respetable. Sin embargo, en este momento que estamos viviendo ahora tan crucial, donde las ramificaciones de la corrupción chavista están estallando en Madrid y en Miami al mismo tiempo, abrir formalmente una línea de investigación en contra de Zapatero no sería para nada un favor político, sino un acto de coherencia elemental. Porque si se validan los datos que ofrece el Pollo Carvajal, ese sería el puente definitivo para terminar de triturar la red de complicidad europea que le dio oxígeno y legitimidad, de alguna manera, a una dictadura, a una tiranía asesina durante más de 2 décadas.
Confiamos entonces en que los fiscales de Manhattan sabrán afilar el lápiz y escuchar con atención cuando ese testigo clave esté cantando con precisión. Porque al final del día, lo verdaderamente hermoso de todo este escenario es ver cómo el pasado siempre termina alcanzando a los cómplices de la barbarie. Aquellos que se creían intocables porque operaban desde oficinas elegantes en Madrid o en ministerios custodiados en Caracas, hoy dependen de lo que ese exmilitar chavista decida confesar en una corte federal para salvar su propio pellejo. O dependen de lo que un exministro con cédula chimba, como dijeron, también pueda decir. La red de impunidad se ha roto por completo. Ver a los arquitectos de nuestra desgracia temblando, preocupados en algunos casos, justificándose en videos patéticos y perdiendo el sueño ante la próxima acusación, es una prueba irrefutable de que la justicia finalmente se está acercando, se está alineando. El desmantelamiento total de esa mafia internacional no se va a detener. Y el amanecer de una Venezuela libre, señores, yo creo que cada día está más cerca. Ahora algo sumamente explosivo. Porque en el reel publicado hoy por nuestra colega Marjorie Méndez, una de las voces más consistentes en lo que documentar las barbaridades judiciales del régimen se refiere, se comparten los apuntes de la 13ª audiencia del escándalo PDVSA Cripto. Y ay, menudo bombazo informativo. Lo que emerge no es solo un juicio, es una radiografía descarada de cómo el aparato de Maduro fabricó culpables, torturas, para obtener confesiones prefabricadas, por supuesto, y destruir vidas para mantener el control de otras vidas que destruían vidas a su vez. Sí, parece un trabalengua. Lo sé, pero usted me entiende. Porque vamos con lo más grave quizá. Samark López, esta joyita de Samark López, ratificó ante el tribunal que Tarek William Saab, usted sabe, el fiscalito del Photoshop, Bingo, han cantado bingo, lo torturó en persona y le dictó un guión para que confesara una supuesta conspiración con Diosdado Cabello. Epa, Tarek El Aizami y Julio Borges y hasta Leopoldo López con el objeto de tumbar a Maduro. Escuchó bien, Tarek tirándole a Cabello. Ahora sí es que esto se va a poner bien bueno, ¿verdad? Según cuenta Samark López, además, las golpizas que le dieron fueron calculadas, aplicadas en el tronco para que en el rostro no quedara marca, quedara impoluto y luego pudiera grabar el video. Las palabras que dijo Samark fueron las siguientes. Debía inculpar de primero a Diosdado Cabello de querer tumbar a Maduro y que para eso recababan dinero y compraban voluntades. Un detallazo. Es decir, aplicaron tortura selectiva para que la mentira se viera creíble en cámara, lo cual es brutal y muy cínico a la vez, y divertido. Me encanta ver cómo se están dando entre ellos. También de Gracia, uno de los hermanos de Gracia relató cómo el DGCIN le arrebató su negocio de comida, le impuso casa por cárcel y luego lo dejó en libertad al comprobar que no tenía que ver con Banca Amiga, el banco que terminó en manos del dueño de Fospuca, otra megamafia por ahí. Ya hablaremos de eso en otro momento. Los directivos de esa entidad, en cambio, fueron acusados de orquestar la subida del dólar. O sea, primero te destruyen, luego te dejan ir cuando ya no les sirves de chivo expiatorio, pero después te intentan robar y te roban al final. Todavía faltan, señores, 5 testimonios, entre ellos el de Joana Torres, vinculada a Ugbel Roa, una historia bien interesante. Y también los familiares de los 3 choferes involucrados en el caso que claman por medidas humanitarias porque los detenidos están enfermos. Esto no es un juicio, usted lo sabe. Es un teatro del horror con un guión extraño, macabro, escrito en Miraflores y que fue dirigido o que apunta mucho a Tarek William Saab. Cada declaración confirma lo que sabemos desde hace tiempo. En Venezuela la justicia no persigue delitos, persigue disidencia, conspiraciones, traidores o simplemente dinero. Persigue incluso a los suyos para poder robarlos, como estamos viendo aquí. Y mientras el régimen sigue vendiendo esa narrativa de que todo es una guerra económica orquestada desde afuera, que decía el capo Cabello ayer, sus propias víctimas revelan que la verdadera mafia está dentro del palacio en este momento, que ellos no están. Qué casualidad, ¿verdad? El mensaje, por supuesto, es muy claro y es hasta escalofriante. Si tú no te doblegas, te trituran. Y si te trituran lo suficiente, te obligan a decir exactamente lo que ellos quieren que digas, sin importar que haya sido tú parte de ellos o parte del propio sistema. Punto y final. ¡Qué belleza!
Y es que esto de PDVSA cripto cada vez se parece más a un confesionario medieval, en donde el quítate tú para ponerme yo está a la orden del día y en donde, ahora que estás preso, te robo todo. Ahora, el artículo del Washington Post concerniente a Venezuela del día de ayer no es una denuncia de corrupción ni de abuso de poder. Es como un ataque de nervios disfrazado de periodismo. El protagonista de este artículo es Mauricio Claver Carone, el cubanoamericano de 51 años, que, sin un cargo oficial, se ha convertido en el hombre fuerte de la política estadounidense hacia Venezuela tras la salida forzada de Nicolás Maduro el glorioso 3 de enero. ¿Qué cuenta el Washington Post? ¿Y qué significa esto realmente? Vamos por el principio. Dice que Claver Carone opera desde su casa y oficinas en el sur de Florida, pero es él quien transmite instrucciones directas a Delcy Rodríguez. Imagínense ustedes. Ahora, por supuesto, la interina de Venezuela. Que también le transmite instrucciones a Jorge, a su hermano, y al resto del aparato criminal de Caracas. Dicen que es Claver Carone quien decide quién gana y quién pierde en la reapertura de la industria petrolera y en la reestructuración de los 170.000 millones de dólares que tenemos de deuda. Acaba también de avalar la firma Centerview Partners y su socia, Jessica Bedoya, viaja regularmente a Caracas para reunirse con Delcy. Él mismo, según el artículo, se compara con Jared Kushner y dice, no soy el Jared de Latinoamérica, Jared es el Mauricio de Oriente Medio. Modestia no es su fuerte, dice el artículo, pero eficacia tampoco le falta. Y el Washington Post se escandaliza porque Claver Carone no tiene despacho en Foggy Bottom ni firma papeles oficiales. Lo califican de virrey oficial y lanza la gran alarma. Venezuela se está convirtiendo en una neocolonia estadounidense con falta de supervisión y falta de transparencia. El control, según ellos, está demasiado concentrado en la Casa Blanca y en Marco Rubio. Pero usted sabe lo que hace el Washington Post, ¿verdad? Porque la realidad que el Washington Post prefiere ignorar dista mucho de lo que acaba de escuchar. Porque Claver Carone no es un improvisado, es el mismo que diseñó la estrategia de máxima presión en el primer mandato de Donald Trump, en el que se reconoció, a nivel de foul, el gobierno interino, y el que amenazó además sin descanso a la narcodictadura. Posterior a eso fue destituido del BID en medio de una campaña de desprestigio. Él dice, Claver Carone, que fue persecución política y firmó un acuerdo de confidencialidad. Volvió al sector privado con su fondo Lara y Trump lo llamó de nuevo cuando decidió que ya era suficiente de diálogos inútiles con Maduro, el hombre de la emergencia. Ahora, con Maduro afuera del país, gracias a la acción militar de los Estados Unidos, Claver Carone está haciendo lo que tenía que hacerse desde hace años. Conectar inversores serios, evitar que los dólares se evaporen otra vez en los bolsillos de los del régimen y garantizar que el petróleo venezolano deje de financiar a Cuba, a Irán y a las mafias del régimen, como Zapatero. ¿Que Delcy Rodríguez sigue allí en el medio? Bueno, ya se le está acabando el pragmatismo al realismo. Y lo que ellos pensaron en un inicio es que era mejor una transición controlada que un vacío de poder que termine en caos o en otro chavismo renacido o aún peor, porque siempre se puede ir a peor. Según el artículo, hay críticos dentro de la propia administración de Trump, pero anónimos, por supuesto, que se quejan de que alguien sin cargo oficial tenga un papel tan desproporcionado. ¿Cuál es la traducción? Que les molesta que alguien que sí conoce Venezuela y que no viene de la burocracia de siempre esté tomando decisiones reales por encima de esas voces. Señores, el artículo que estuvo circulando del Washington Post no es periodismo de investigación. Es el típico lamento progresista ante la posibilidad de que por primera vez en décadas Estados Unidos esté aplicando poder real en su propio patio trasero sin pedir permiso a ningún comité de ética ni a ningún think tank de Washington. Porque Venezuela no necesita más transparencia de papel, necesita resultados, pozos que produzcan, deuda que se reestructure, un país que deje de ser la ruina que dejó el chavismo, aunque sigue allí, y que tenga mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Claver Carone no es un virrey, es posiblemente un fontanero. El fontanero que Trump envió a arreglar la cañería rota que Maduro dejó y que él sí intenta ahí más o menos seguir profundizando con la corrupción. Y si eso genera inquietudes en materia de control en el Washington Post, pues que sigan inquietos,
Porque los venezolanos estamos viendo movimientos en la dirección correcta, aunque no sea con la precisión que necesitamos ni con la velocidad que queremos. Y una cosita más antes de cerrar. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Barinas, general Giuseppe Cacioppo, confirmó la destitución de Elvis Macuare Guerrero como director del Internado Judicial de Barinas, el INJUBA, luego de que, estuvimos hablando ayer de eso, las protestas y las denuncias del domingo en el recinto penitenciario llegaran a otro nivel. El funcionario informó que la medida fue tomada a raíz de la crisis que se vivió en el penal, o que se sigue viviendo, porque no ha terminado por completo, en donde familiares y detenidos denunciaron abusos, agresiones físicas y violaciones de derechos humanos en contra de la población reclusa. La situación generó tensión en el centro penitenciario y también en todos sus alrededores. Cacioppo aseguró que la salida de Macuare Guerrero se produjo tras la evaluación de lo que había ocurrido en el internado judicial de Barinas, que no era poca cosa. Ayer mostramos imágenes de eso. El funcionario admitió que estuvo mal hecho lo sucedido en el recinto y señaló que las denuncias relacionadas con estas presuntas torturas y con estos malos tratos que denunciaban los presos serán investigadas por las autoridades. Cuando esto se normalice, vamos a solicitar a un médico forense para que evalúe a cada uno. Y si una persona denunció que fue torturada, el médico forense hará la evaluación y se aperturará la investigación, expresaba este funcionario. La Fiscalía, por su parte, anunció este lunes la apertura de una investigación penal en relación con esas protestas protagonizadas el domingo entre los presos de INJUBA. En un comunicado en Instagram, el Ministerio Público indicó que desde el momento que se tuvo conocimiento de la protesta, la fiscal superior de Barinas, junto con otros 2 funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica de este conflicto. Adicionalmente, marcaba que se ha comisionado a la Fiscalía 49 Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones pertinentes y que correspondan, que permitan esclarecer lo sucedido y determinar, por supuesto, las causas y las consecuencias, añadió. La crisis en el INJUBA ocurre en medio de reiteradas denuncias de todas las cárceles de Venezuela, además, sobre las condiciones del sistema penitenciario venezolano. Y ya usted sabe, Serpa sigue allí como ministro. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones han estado advirtiendo durante años sobre los problemas de hacinamiento, deficiencias médicas, restricciones de visitas y presuntos casos de violencia institucional en todos los centros de reclusión de nuestro país. Y el ministro Serpa sigue allí. Vaya, vaya. Basado en lo que miras, en lo que comentas, lo que disfrutas, con lo que interactúas en la plataforma, YouTube nutre su algoritmo de una manera tal que si tú, ya sabes, haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Así que te invito a que lo veas. Y también a que nos veas esta noche en nuestro canal República, porque esta noche estaremos pasando lista en una entrevista muy buena que vamos a tener. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.